Buenas noches a todos. Gracias por la invitación, por permitirme integrarme al grupo de trabajo que desde hace muchos años iniciamos aquí en México y especialmente formando un equipo de trabajo que de alguna manera todos integrábamos, socializábamos los casos y veíamos la oportunidad de poder aprender mucho de lo que es ahora el nuevo enfermo, que es el feto, y que de alguna manera nos permitiera conocer más sobre este desarrollo tan importante de la medicina actual. La cirugía fetal y la genómica parecería que es así como algo muy propio de una atención médica con respecto a algo que es como de investigación o como que es tecnología. Pero de alguna manera el binomio de unión de estas disciplinas, que es materno-fetal y genómica, da pauta a entender por qué razón estamos involucrados en el equipo de trabajo de la medicina materno-fetal y de la cirugía fetal. No cabe duda que la práctica de la medicina ha ido cambiando conforme pasa el tiempo y de aquella medicina tradicional, aquella medicina a la cual nos apegábamos en forma estricta a través del enunciado que existía dentro de la literatura como de nuestros maestros, fue integrándose y sumándose una cantidad de eventos importantes en crear nuevas competencias en el médico del futuro y de alguna manera se fue involucrando una de las disciplinas más importantes del fines del siglo XX y principios del siglo XXI, que viene a ser la medicina genómica. Tan es así que la medicina genómica ha sido incorporada a cualquier disciplina dentro de la medicina, a todas las disciplinas dentro de la medicina, generando de alguna manera un enlace importante en buscar explicaciones de por qué se rompe el elemento de equilibrio de la salud y aparecen muchas de las enfermedades que antes pensábamos que no eran genéticas y que ahora sabemos que así lo son. De tal manera que fue sumándose el esfuerzo, la tecnología, los cambios científicos y fue apareciendo esta nueva disciplina que de alguna manera ha tenido un cambio radical en la segunda década del siglo XXI, generando de alguna manera de la medicina genómica a esta medicina nueva de la medicina epigenómica, una medicina que es posgenómica y que empieza en la segunda década del siglo XXI. De tal manera que las investigaciones que se han logrado en el genoma humano y las aplicaciones que se obtienen de ella nos abren caminos muy importantes para progresar en entender la salud humana y entender la enfermedad. De tal manera que es el gran paradigma entre salud y enfermedad, siendo todos nosotros una bomba de tiempo que en cualquier momento podríamos explotar y aparecernos una alteración. De alguna manera vamos buscando la manera de poder aplicar esta nueva tecnología, esta nueva ciencia, buscando siempre el beneficio para todos y cada uno de los seres humanos. De tal manera que esto nos hace entender que muchas veces las pruebas genéticas no son precisamente la prueba definitiva o única, sino más bien es una de las pruebas que nos abre una gran expectativa para conocer y reconocer cómo estamos en nuestra génesis, en nuestro origen y en nuestra funcionalidad durante la línea de la vida, o sea, durante todo nuestro tiempo en que permanecemos en este mundo. Uno de los puntos fundamentales y que definitivamente se liga mucho a la genética, a la genómica, que es precisamente la génesis, el origen, y mucho de ello está relacionado con ese gran proyecto de vida que tiene todo ser humano, que es tener un hijo, y obviamente el gran deseo de tenerlo sano, de poder tener el sueño de tener un hijo que podamos atender y que pueda al final de cuentas compartir nuestra vida y poder de alguna manera vincularse a este sueño de generar vida para que podamos tener continuidad. De alguna manera, cuando el embarazo, la procreación no es exitosa, entonces obviamente se traduce en una verdadera tragedia y se involucran muchas de las emociones humanas que de alguna manera nos ponen
en una limitante muy importante de lo que queremos hacer. De tal manera que para nosotros consideramos que todo embarazo tiene su riesgo. Yo siempre les digo que es una moneda en el aire. Es una moneda en el aire que tiene las mismas perspectivas. Algunas ocasiones ya tiene factores de riesgo previos y algunas otras no había ningún factor de riesgo, pero aparece un problema. Y aparece un problema en ese fenómeno como tal de la génesis, de la formación de un nuevo ser que de alguna manera pudiera vincularse a un trastorno o a una alteración de novo, o sea, de primera vez, y que de alguna manera no va a ser exitoso. De tal manera que la genómica y la epigenómica se van aplicando en este proceso de reconocer y conocer el desarrollo embriofetal, y nos vamos más atrás, ver y reconocer el genoma de los gametos, o sea, de los óvulos y los espermas, que de alguna manera participan desde antes de la concepción para poder generar un preámbulo a un embarazo saludable y seguro, sano. De alguna manera, estos cuidados nos hacen orientarnos a estos elementos de intervención que llamamos intervenciones preconcepcionales, intervenciones prenatales e intervenciones neonatales. De tal manera que nunca se imaginó Watson y Crick al descubrir esa imagen, al detectar esa imagen del ADN en 1953, que pudiera traducirse, que una anatomía genética se pudiera transformar en un mecanismo de fisiología genética y de mecanismos de control para mantener el equilibrio de la salud. De tal manera que en la actualidad, después de todos estos avances de más de 60 años, estamos teniendo vinculaciones importantes en un crecimiento que se aplica en todos y cada uno de los elementos. La genómica y la genética y la epigenómica son vinculadas a este mecanismo de esta gran molécula que es el ADN. Sabemos que mide 2 metros el ADN en cada célula y que esos 2 metros están divididos en 46 pequeños fragmentos, y dentro de esos 2 metros hay aproximadamente unos 20,000 genes que están funcionando, apagándose, encendiéndose para dar lugar al mecanismo de un desarrollo normal. Pero en ocasiones tenemos alguna alteración. Pero lo interesante de esto es que la anatomía del ADN me traduce su fisiología para la síntesis de proteínas que de alguna manera vinculan las funciones del ser humano y manejan los criterios de estabilidad, tanto estructural como en su madurez y en su fisiología orgánica. De tal manera que esto nos está traduciendo un elemento importante para conocer exactamente cuál sería la respuesta que tendría un individuo ante una circunstancia de alteración. Como ustedes ven, la columna vertebral de la genómica es el sistema biológico que se apoya en todo el proceso molecular desde el ADN. El ADN, de alguna manera, codifica la formación de un ARN mensajero que a su vez hace una síntesis de proteínas que funcionan esas proteínas y que mantienen el sistema biológico. De tal manera que una alteración de base en la parte del ADN me traduce una cantidad de problemas a nivel proteico, enzimático, estructural, metabólico, que da como consecuencia un sistema biológico afectado y que de alguna manera me traduce un elemento muy importante de aportación de la genómica y genética en la toma de decisiones, en la intervención y el manejo del feto enfermo. No cabe duda que es fundamental la obtención de una información que me permita ver si esto va a tener éxito o no y verdaderamente si la intervención que vamos a hacer va a ser una intervención cuyo riesgo materno-fetal está involucrando cuando sabemos que de antemano ese bebé trae un gran problema genético que difícilmente lo va a superar. De tal manera que esa aplicación de la genómica en la cirugía fetal va de la mano con el grupo multidisciplinario que toma decisiones. En algunas ocasiones
Como no hay muchos genetistas, pues obviamente, y menos dedicados a este campo, la toma de decisiones a veces es un tanto, un cuanto a resolver un problema a través de una intervención. Pero como decía el compañero Bello, el médico, que las hernias de diafragma pues casi nunca vienen solas, siempre traen un concepto de síndrome genético que al final de cuentas va a traducirse que el elemento integral, aunque se corrige el diafragma, el resto va a tener grandes problemas y el éxito no va a ser del todo lo mejor. Esta vinculación de la parte genética, de la parte genómica y ahora de la epigenómica, nos vincula específicamente a que sí hay un problema genético, sí lo hay, pero además en su función genética, que es lo que determina la parte de la epigenómica. Para esto entonces tenemos 4 áreas importantes, porque debemos de entender que si bien aumentamos la tecnología y creamos una cantidad de información científica sobre el caso, debemos de ver qué tanto es terapéutico y qué tanto no es terapéutico, pero además basándonos en principios de control ético, bioético y obviamente legal, que de alguna manera tienen que hacer a través de este mecanismo de las hojas de consentimiento informado, pero que además también desde el punto de vista de la ética médica. Los avances han sido sorprendentes al grado de que la genómica se une muy importantemente al diagnóstico prenatal, tanto en los métodos invasivos como en los métodos no invasivos, que de alguna manera me van a dar información del estado fetal y de alguna manera con ello llevar a consecuencias alguna intervención que permita el beneficio de crearle generosamente una sobrevida mejor y una vida de calidad futura mucho mejor a ese bebé. De tal manera que con este elemento vamos viendo niveles en donde la genómica interviene. Y estos niveles van a diferentes grados. El primero de ellos sería a quién hacerle estudios de este tipo. Bueno, específicamente el primer contacto a través de una clinometría lo tenemos a través de la imagen de ultrasonido, que es, como diríamos, la primera consulta fetal. Y la primera consulta fetal es la revisión anatómica y fisiológica de ese bebé desde el punto de vista de los momentos que está sobreviviendo o que está viviendo, que es el caso de las semanas de gestación. De tal manera que ahí nos encontramos graves consecuencias, graves problemas, marcadores específicos de la anatomía, marcadores del movimiento fetal, marcadores en relación al flujo, marcadores amniótico, etcétera, que nos van a dar la pauta de poder buscar y decir a este feto le vamos a intervenir, pero le vamos a intervenir con bases en que se encuentra en condiciones de poder tener por sí mismo un éxito en su desarrollo. De tal manera que esta era nuestra panorámica hace algunos años. Quiero mostrarles ahí la primera área de estos niños que están en silla de ruedas en el pabellón de pediatría del Hospital General de México, donde yo me formé, y que de alguna manera pues lo que hacíamos era aconsejarlos, darles seguimiento y darles atención, pero ya estaban ahí. ¿Y qué es lo que pasaba? Que cuando hacíamos diagnóstico prenatal, pues hacíamos el diagnóstico, dábamos el seguimiento, esperábamos a que naciera, que no pasaran las 8 o 12 horas después del nacimiento para hacer una intervención quirúrgica que pudiera darle mejores oportunidades. Y como la mayor parte de las ocasiones no se podía hacer en esas primeras 8 a 12 horas y teníamos que diferir la cirugía hasta semanas y por lo tanto las posibilidades eran obviamente de mayor trastorno. Cuando hablamos de alteraciones genéticas, no cabe duda que la mayor parte de ellas se dan en etapa prenatal. Y no cabe duda porque el 50% de las pérdidas gestacionales tienen un problema genético. Lo que pasa es que son incompatibles con la vida. De tal manera que el nacimiento de un niño con un problema es de aquellas patologías genéticas que lograron dar la sobrevida durante un tiempo y posiblemente un largo tiempo. Pero la mayoría tienen grandes orígenes en la parte de la génesis, del origen, de la parte prenatal. De tal manera que ustedes ven que conforme pasa el tiempo y las técnicas genómicas se van aplicando, poco a poco nos vamos dando cuenta que muchas patologías que no sabíamos que eran genéticas, ahora se detectan como genéticas a través de los estudios moleculares.
Ustedes ven ahí que el 70% de las alteraciones que son clínicamente significativas encontradas por microarreglos estaban debajo de la resolución de un cariotipo, que era nuestra primera opción, convencional, y por lo tanto esto era muy importante hacer hincapié, que los estudios moleculares han sido hoy por hoy una muy importante avance para el diagnóstico prenatal. Así nuestro paciente entra a una revisión a través del ultrasonido con una historia clínica, se hace una descripción, se determina obviamente toda la característica, se hace todo en equipo, se hace un grupo de análisis, es el primer nivel de abordaje, en este caso el hallazgo que hemos tenido ante un feto enfermo, y posteriormente se busca el origen, la patogénesis, se comunica a los padres en qué vamos en estudios, en el manejo probable que tenemos que hacer en forma inmediata, y posiblemente ya le podamos dar rápidamente una opción a tener un diagnóstico para poder buscar el apoyo, el seguimiento, el asesoramiento y la relación médico-quirúrgica que sea la pertinente antes de nacer o al nacimiento. De tal manera que mucho de los que hacemos en los estudios prenatales, en las intervenciones efectivas, son intervenciones que tienen la línea de prevención y obviamente son intervenciones que nos dan la oportunidad de detectar y generar atenciones más peculiares y especializadas. De tal manera que si hay alguna alteración significativa, nos vamos a buscar la toma de decisiones para la interpretación de una alteración. Para esto, la orientación, el asesoramiento es con 4 características fundamentales cuando encontramos algo. Es prudente, porque todavía es antes de nacer, es a tiempo en el momento en que lo encontramos, es con tiempo, sentados platicando sobre todas las expectativas que tenemos sobre la severidad del caso y obviamente real, sin emitir ninguna opinión que se salga de una realidad que nosotros estamos valorando a través de lo que tenemos en ese momento. De tal manera que detectar enfermedades in útero es todo un reto, todo un desafío y es un elemento muy importante. Para poder tener el elemento de diagnóstico preciso, necesito accesar al tejido de ese bebé. Necesito accesar a sus células para poder estudiar su ADN, sus cromosomas y poder determinar con precisión cuál va a ser la situación. De tal manera que ante estas circunstancias las condiciones de tratamiento son importantes como tal. De esta manera podemos ver que hay muchas alteraciones que están en este momento factibles de atenderse como terapia fetal a través de estos defectos. Y en estas alteraciones genómicas quiero nomás mostrarles los niveles en donde atendemos, que va desde cromosomas hasta genes, y aquí ven ustedes las diferentes imágenes que logramos obtener de ese elemento tisular que de alguna manera lo tenemos ahí al tanto. De tal manera que ustedes ven ahí un procedimiento para obtener este tejido, para poder dar lugar a este diagnóstico. Como ven, ahí estamos haciendo una biopsia de vellosidades coriales, que a su vez ahí está en la cajita de Petri, para obtener un resultado. O bien a través del cervix, con estas pincitas que se obtiene material, ahí lo tienen ustedes, para poder hacer los estudios de estas vellosidades y obtener en un lapso de tiempo corto un resultado. De tal manera que poco a poco los estudios se han hecho más y más rápidos. Ya no es el cultivo para tener cromosomas que nos tardábamos hasta 15 días. Ahora, los estudios moleculares, como ustedes ven, con extracción de ADN, podemos hacerlo de una manera muy rápida, muy importante, y ustedes observarán uno de los estudios más importantes que tenemos, que se llama microarreglos, en donde hacemos un comparativo del genoma entre el normal y nuestro paciente, y dependiendo de la desviación de la línea del ADN a través de un elemento de registro, nos podemos dar si se ganó o se perdió material genético. Aquí ustedes observan, todo va alineado en el punto central de esa cuadrícula y ustedes observan un
masculino normal. Adelante con lo que se tenga que hacer para poder obtener un beneficio para ese niño. O bien, en el caso de un femenino, que ustedes ven ahí también, igual, que tiene las mismas correlaciones. Pero del lado izquierdo de ustedes ven una lista de datos en donde vemos las alteraciones genéticas que pueden ser excluidas o incluidas. De tal manera que tenemos 9 síndromes de lo más frecuente y los 5 cromosomas que pueden tener alteraciones más frecuentes, 13, 21, 18, el X y el Y. De tal manera que ustedes verán ahí una trisomía 21, donde ven material que se registra del lado derecho. Como ustedes ven, se sale de la línea de la gráfica y esto corresponde a mayor material genético. Aquí lo tenemos, en este caso, correspondiente a la falta de un cromosoma X. ¿Okay? Aquí tenemos un desorden en el material porque tuvo radiaciones ese bebé y aquí lo tenemos con una mutación. Bueno, me dijeron que tenía unos minutos más para concluir, pero les voy a presentar el último caso, que es un bebé que tenía restricción de crecimiento intrauterino. Le hicimos un estudio citogenético, encontramos un marcador, el marcador del cromosoma 18, aparentemente. Le hicimos un microarreglos y encontramos que era un isocromosoma del 18, donde había 4 dosis del brazo corto del cromosoma 18 y obviamente era una situación grave en la cual teníamos nosotros solamente restricción del crecimiento intrauterino. De tal manera que a veces las grandes apariencias estructurales genéticamente son normales, pero de alguna manera esto nos traduce un elemento muy importante. Y para terminar les diré que la aplicación de la genómica en la cirugía fetal y en la medicina materno-fetal es hoy por hoy un elemento muy importante como herramienta de apoyo. Y viendo al feto como paciente, podemos convertirlo a este paciente como un provocador para descubrir el origen profundo de la vida, de los eventos que alteran su curso normal, pero si nos conformamos solo con describirlo y transformarlo como estadística, será testigo de nuestra mediocridad cuando no hacemos nada por superar los elementos de un crecimiento científico de este siglo. Muchísimas gracias. Muy amables. Aparecen muchas de las enfermedades que antes pensábamos que no eran genéticas y que ahora sabemos que así lo son. De tal manera que fue sumándose el esfuerzo, la tecnología, los cambios científicos y fue apareciendo esta nueva disciplina que de alguna manera ha tenido un cambio radical en la segunda década del siglo XXI, generando de alguna manera de la medicina genómica a esta medicina nueva de la medicina epigenómica, una medicina que es posgenómica y que empieza en la segunda década del siglo XXI. De tal manera que las investigaciones que se han logrado en el genoma humano y las aplicaciones que hay dentro de la literatura como de nuestros maestros fue integrándose y sumándose una cantidad de eventos importantes en crear nuevas competencias en el médico del futuro y de alguna manera se fue involucrando una de las disciplinas más importantes del fines del siglo XX y principios del siglo XXI, que viene a ser la medicina genómica. Tan es así que la medicina genómica ha sido incorporada a cualquier disciplina dentro de la medicina, a todas las disciplinas dentro de la medicina, generando de alguna manera un enlace importante en buscar explicaciones de por qué se rompe el elemento de equilibrio de la salud y se obtienen de ella. Nos abren caminos muy importantes para progresar en entender la salud humana y entender la enfermedad. De tal manera que es el gran paradigma entre salud y enfermedad, siendo todos nosotros una bomba de tiempo que en cualquier momento podríamos explotar y aparecernos una alteración. De alguna manera vamos buscando la manera de poder aplicar esta nueva tecnología, esta nueva ciencia, buscando siempre el beneficio para todos y cada uno de los seres humanos. De tal manera que esto nos hace entender que muchas veces las pruebas genéticas no son precisamente la prueba definitiva. Buenas noches a todos, gracias por la invitación, por permitirme integrarme al grupo de trabajo que desde hace muchos años iniciamos aquí en México
y especialmente formando un equipo de trabajo que de alguna manera todos integrábamos, socializábamos los casos y veíamos la oportunidad de poder aprender mucho de lo que es ahora el nuevo enfermo, que es el feto, y que de alguna manera nos permitiera conocer más sobre este desarrollo tan importante de la medicina actual. La cirugía fetal y la genómica, parecería que es así como algo muy propio de una atención médica con respecto a algo que es como de investigación o como que es tecnología. Pero de alguna manera el binomio de unión de estas disciplinas, que es materno-fetal y genómica, da pauta a entender por qué razón estamos involucrados en el equipo de trabajo de la medicina materno-fetal y de la cirugía fetal. No cabe duda que la práctica de la medicina ha ido cambiando conforme pasa el tiempo y de aquella medicina tradicional, aquella medicina a la cual nos apegábamos en forma estricta a través del enunciado que existía